palabra a nuestro primer invitado, que es el doctor en Derecho y especialista en temas constitucionales, Aníbal Quiroga, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo. Señor Quiroga, muy buenos días. ¿Cómo le va, Fernando? Buenos días. Bueno, antes de hablar sobre temas que tienen que ver con la criminalidad y las medidas que se están planteando frente a eso, queremos escucharlo hablar sobre un aspecto de la política criminal que ha dado lugar a muchos debates y sobre el que se ha pronunciado usted, que es el tema de la extinción de dominio. El tema es tanto más urgente de ser comprendido que el Congreso debe pronunciarse sobre este tema en breve. ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto tal y como ha sido elaborado en el Congreso? Bueno, el problema, Fernando, está en que fundamentalmente las actividades de las instituciones jurídicas o judiciales tienen que estar enmarcadas en la Constitución. Y la Constitución tiene un artículo 70 que es tajante, dice: la propiedad es inviolable, nadie puede ser privado de ella, salvo por expropiación declarada por ley del Congreso. Entonces se crea hace algunos años la figura de extinción de dominio bajo la explicación de que el producto del delito no puede tener protección constitucional, no es una propiedad bien adquirida. Hay una nulidad en el origen porque es la ganancia de una actividad delictiva y eso parece muy bien. El problema es que tiene una premisa básica: para que una persona le extingan la propiedad tiene que ser delincuente, tiene que ser acreditada su condición de delincuente. Y la ley en el origen tiene un error, dice que la extinción de dominio es autónoma del proceso penal. Entonces, el problema radica en que no son las instituciones las que vayan siendo las personas. Los fiscales y los jueces dicen: bueno, es autónomo, entonces yo te extingo la propiedad independientemente que tengas o no tengas responsabilidad. Y en algunos casos, eso que es una excepción y un instrumento para la lucha contra el crimen organizado, se empezó a extender. Por ejemplo, usted le alquila su carro a una persona. Esa persona, con su carro alquilado, un contrato lícito, comete un delito. Viene el fiscal y dice: bueno, yo sanciono al responsable y le quito a usted su propiedad, porque con eso cometió el delito. Ya la ley dice que es el producto del delito. Sí, pero es que con ese carro está cometido un delito y extiendo el concepto de la extinción a su carro. Eso está pasando con embarcaciones pesqueras, está pasando con buses o con camiones que se alquilan. La gente llega contrabando, una actividad ilícita, y luego al propietario del camión, que no tiene nada que ver con el delito, le empiezan un proceso de extinción de dominio. Segundo ejemplo, una persona le hace una investigación penal, la absuelven y luego le extinguen la propiedad. Dice: pero si yo soy inocente, es que es un proceso autónomo. Y con las mismas pruebas con las que ha sido absuelta y por lo tanto se le considera jurídicamente inocente, con esas mismas pruebas le quitan su propiedad porque es autónomo. Y el juez de extinción de dominio cree que, independientemente de que no tenga responsabilidad penal, tiene que extinguir el dominio. Entonces, la premisa básica, que es de alguna manera el mensaje del Ministerio Público, es cerrada. La extinción de dominio se hace para extinguir la propiedad producto del delito, pero requiere acreditar el delito con una sentencia condenatoria. No es más que eso, es poner las cosas en una línea de tiempo coherente. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Perdón. Buenos días. Justamente a eso me refería yo. Uno de los cambios más relevantes en el nuevo texto es que la extinción de dominio se podrá aplicar a bienes provenientes de delitos penales que cuenten con una sentencia firme en última instancia. Y hay quienes consideran que esta situación podría dificultar el proceso para recuperar bienes de origen ilícito. ¿Cuál es su opinión al respecto? Carlos, ¿cómo le va? Mire, el tema es bien simple. Esta extinción de dominio nace hace poco más de 15 años. Antes no había, igual se protegían los bienes producto del delito. Entonces, hay un tema fundamental, ¿no? ¿Qué es primero, el buey o la carreta, ¿no? ¿Cómo es posible que a uno le extingan la propiedad si no tiene responsabilidad penal? Si la extinción de dominio se sustenta como excepción, es que es el producto del delito, ¿cómo se puede extinguir una propiedad cuya responsabilidad no está acreditada? Ese es el tema. Entonces, hay más de 25 medidas cautelares: inhibición, inscripción en los registros, embargo, que siempre se han utilizado, que pueden proteger el patrimonio a resultas de que uno resulta responsable. Eso ha ocurrido siempre, pero ese instrumento, la extinción de dominio, como ustedes comprenderán, y la audiencia también, le da un arma poderosísima a los jueces y fiscales, porque se ponen por encima de la Constitución. Ah, ya, es un proceso autónomo, entonces yo decido quitarle la propiedad, pero no tengo responsabilidad, no importa, porque es autónomo. Entonces, el problema no está en la institución, el problema está en la gente que malutiliza esa institución excepcional para proteger el delito, para privar de su propiedad a gente que es inocente. Y entonces el problema es que eso se
empieza a generalizar y hoy día, digamos, son personajes que nosotros vemos en la opinión pública, pero mañana puede ser usted, yo, cualquiera, porque al juez se le ocurre que como es autónomo, autónomo significa que no interesa que usted sea responsable penalmente. Entonces, el principio básico se quiebra. En una línea de tiempo el tema es bien simple, ¿no? Una persona es acreditada su responsabilidad, determinada su responsabilidad, quítenle los bienes, expínganlos, dispónganlos como quiera. Eso está basado fundamentalmente en el ejemplo de la ley Rico en los Estados Unidos, que hace eso, pero no se puede extinguir la propiedad de una persona cuya responsabilidad no ha sido acreditada, porque no tiene una secuencia lógica, ¿no? Ya le digo, una persona alquila un bien, una casa, ¿no es cierto? Ahí en esa casa se comete un delito y luego viene el juez y dice, y la casa también la confisco porque ha sido parte del delito. Eso no dice la ley, no, pero es autónomo y no hay quien nos mueva. Bueno, entonces, permítanos ese instrumento que es excepcional termina siendo usado abusivamente. Y a ir a una pausa, por favor, y retomamos nuestra conversación. Quiero que me explique esto de la línea de tiempo, porque lo que la Fiscalía explica es que son dos procesos paralelos. No tiene por qué ser uno después del otro. Sabemos perfectamente, porque los casos tienen que ver, seamos claros, con narcotráfico, y en la mayor parte de ellos, ¿no? Y con sicariato, y con formas criminales de constitución de propiedad. Si hay que esperar que se condene a una persona que recurrirá a 1000 abogados para prolongar el proceso, pues si hay que respetar esa línea del tiempo, el tema no se podrá llevar a cabo porque entre tanto habrán transferido todas sus propiedades a terceros. Ese es el punto de vista de la Fiscalía. Yo quisiera que nos responda a ese punto de vista y nos diga si su tesis de la línea del tiempo se mantiene o son dos procesos paralelos, uno penal para la persona y el otro específico para que los bienes ilegalmente adquiridos no puedan ser transferidos a terceros. Nos contestará doctor Quiroga después de una breve pausa, por favor. Retomamos nuestra conversación con el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. Vamos a seguir hablando sobre el tema de la extinción de dominio, antes de hablar también sobre temas electorales, sobre los que se ha pronunciado también el doctor Quiroga en los últimos tiempos. Usted nos ha dicho que la ley vigente en el Perú de extinción de dominio ha sido utilizada abusivamente, ya he citado algunos casos, es perfectamente correcto. Sostiene que está inspirada en la ley Rico, que tiene varias décadas, y dice usted que la extinción de dominio data de hace 15 años en el Perú. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuál es la manera más eficaz para que el procedimiento que se lleva a cabo ahora contra personas que están siendo investigadas por delitos criminales graves? Estamos en un país, usted sabe, expuesto a amenazas muy serias en esa materia, minería ilegal, narcotráfico, extorsiones, etcétera. Los procesos penales duran muchísimo tiempo. ¿Por qué no es atendible el argumento que da la Fiscalía, según la cual es necesario que de una manera mucho más expeditiva se pueda evitar que estos presuntos criminales transfieran sus propiedades a terceras personas, aprovechándose de lo mucho que duran los procesos penales? Bueno, en primer lugar, porque en la formulación que ustedes hacen con todo respeto, hay una contradicción y hay una, digamos, incoherencia, ¿no? A ver, si la base excepcional de la extinción de dominio es que es el producto del delito, ¿cómo puede ser procesos paralelos? Si tenemos el proceso en izquierda, que es el proceso para saber si soy o no delincuente, y el proceso en la derecha de la extinción de dominio, uno tendría que esperar al otro, porque ¿cómo me van a extinguir la propiedad si no he sido declarado delincuente? Por ejemplo, en la Fiscalía, cuando hacen su propaganda y ponen sus imágenes, ponen el caso de Humala y el caso de PPK, no han sido condenados todavía. Entonces, ¿cómo se les puede extinguir la propiedad? Cuando hubo la audiencia en el Tribunal Constitucional, el procurador dijo, bueno, pero si le extinguen la propiedad y la venden y la pierden y luego se declaró inocente, pues que reclama una indemnización. Ah, ya, o sea, me quitan la propiedad, ¿no es cierto?, abusivamente, soy declarado inocente, yo tengo que pasarme 10 años litigando con el Estado para que me paguen una indemnización. O sea, tuve la mala suerte de malograr mi vida y perder mi patrimonio porque alguien se le ocurrió. Pero claro, el ejemplo que ponen siempre en narcotráfico, sicariato, minería ilegal... Es lo que sucede más, ¿eh? Es lo que sucede más. El caso de Humala y otros son más bien minoritarios. Pero eso lo ponen como ejemplo. Entonces, ¿pero qué pasa con el pequeño comerciante? ¿Qué pasa con el empresario? ¿Qué pasa con las personas que tienen la mala fortuna
de cruzarse en el camino de un fiscal y de un juez que dice, no, yo no tengo que acreditar tu responsabilidad. Oiga, pero la decisión de dominio es para el delincuente. No, son autónomos, son paralelos. ¿Qué pasaba antes, hace más de 15 años cuando no había eso? Mire, a una persona cuando le dan un proceso penal le embargan sus bienes, luego le pueden inhibir la compraventa, los congelan, los mantienen en un depósito y a resultas del proceso. O sea, no es que se van a perder, lo van a vender. Ponen siempre ese ejemplo, porque así como se dice, el proceso dura mucho, intervienen muchos abogados, también pasa lo mismo con la decisión de dominio. El proceso es tan rápido y tan veloz y tan falto de pruebas que resulta inconstitucional y que además luego pone al inocente contra las cuerdas. El problema no es el sicariato, el narcotráfico. A esos delincuentes, por supuesto, que le tienen que quitar todas las propiedades que se demuestre que sean producto del delito. El problema está cuando se utiliza contra personas que no está comprobada su responsabilidad. Entonces ahí viene el tema de la contradicción. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos la propiedad y luego vemos si es responsable o no? ¿O primero declaramos que es responsable y luego le quitamos la propiedad? Ese es el punto. Y ese instrumento puesto en manos de funcionarios que no tienen una buena formación y no tienen un buen entendimiento de lo que es esta figura excepcional, termina siendo una confiscación encubierta, prohibida por la Constitución. Doctor Quiroga, permítame consultarle sobre otro tema. Nuevamente se ha hecho referencia por parte de la Presidenta de la República a la pena de muerte, ¿no? Como una medida, ¿no? O como una propuesta para la situación de criminalidad que estamos viviendo. ¿Cuáles son las implicancias desde el punto de vista constitucional? Y si efectivamente la pena de muerte considera usted que puede ser una medida disuasiva para evitar justamente estos hechos de sangre. Sí, Carlos, en ninguna parte del mundo la pena de muerte es disuasiva, es vindicativa. En segundo lugar, en el supuesto negado que se pudiera aplicar, no se aplicaría antes de 2030 o 2031. En tercer lugar, es jurídicamente imposible hacerlo porque el artículo 4º de la Convención Americana dice que el Perú no puede reimplantar la pena de muerte. Habría que salirnos del Pacto de San José y eso tarda por lo menos 2 años si es que se hace y requiere una aprobación de reforma constitucional y luego una reforma legal. Y además, supongamos que la reimplantamos para el 2030, estamos hablando dentro de 5 años, ¿no es cierto?, porque la ley no tendría efecto retroactivo, bastaría una orden de un juez de un habeas corpus para paralizar el tema de la ejecución de material y es un imposible jurídico. La abolimos hace más de 40 años, ¿no es cierto?, y no se ha vuelto a ejecutar a nadie. La Carta del 93, la actual Constitución, dice que puede haber pena de muerte para terrorismo. El año 94, la Comisión Interamericana le pidió a la Corte una opinión consultiva y la Corte dijo que el Perú no podía reimplantar la pena de muerte en una opinión vinculante y que si se hiciera hacer, todos los que participen en esa ejecución serían considerados criminales internacionales. Eso está puesto en la OC 14 del año 94. Entonces es jurídica, constitucional y materialmente imposible. Eso se pone como una especie de farol para, digamos, como dicen los chicos hoy día, florear a la gente y pensar que eso... De acuerdo. Sí, brevemente, permíteme robar tiempo para preguntarle sobre otro tema. Sí, no, sobre el tema electoral quería preguntarle, porque usted ha hablado de papelón por la fragmentación política y la complejidad de nuestro sistema de votación, expresando su confianza en que los partidos pudieran idear algo para simplificar el marco normativo y orientar mejor a los electores. Sin embargo, el tiempo ha seguido corriendo, el 12 de abril vence el plazo para que puedan haber modificaciones. ¿Qué cree usted que todavía podría hacerse para mejorar las circunstancias en las que vamos a votar el próximo año? Yo creo que va a ser muy difícil, Fernando, porque el 12 de abril se cierra el ciclo electoral, se pone la intangibilidad de las normas electorales y si no hay una alianza importante de un grupo de partidos, vamos a hacer una elección muy fraccionada, con un pronóstico muy reservado y con una cédula que es francamente un papelón, no solamente por el tamaño, sino porque revela la expresión política de la actualidad. No hemos aprendido mucho de lo que pasó en el año 21. Si en el año 21 los partidos de centro se juntaban, ganaban las elecciones en primera vuelta. Pero como hay tantos egos y como hay tanto fraccionamiento, ese resultado terminamos entregando la rienda del país a cualquier persona que aparezca, como fue el caso de Castillo. Entonces, la verdad es que no hemos aprendido mucho y lamentablemente el ser humano es el único animal viviente que incurre en el mismo error todo el tiempo, ¿no? No hemos aprendido la lección y creo que estamos yendo a un papelón político electoral, no solamente por el tamaño de la cédula, sino por la dispersión
que hasta ahora se presentan. Muy bien, muchas gracias por sus declaraciones sobre esos tres temas diferentes: extinción de dominio, también el tema electoral y lo que le preguntó Carlos Villarreal. Muchas gracias, doctor Quiroga, que tenga usted muy buenos días. Vamos a una pausa, Carlos. Así es, titulares en radio y la pausa comercial en televisión. Nosotros seguimos con ampliación de noticias.